quisiera usted que le recordaran? Yo sí creo que el área rural y las clases que tienen menos ingresos, digamos, sí me va a recordar como un presidente bueno, no solo bueno de administración, de un presidente bonachón. Yo creo. Como un hombre bondadoso, dice. Bondadoso, esa es la palabra. ¿Eso es lo que usted quiere? No, honestamente, lo que uno oye, inclusive a veces como crítica. Usted es demasiado bondadoso y dejó hacer a muchas cosas que debería haber parado. El caso Rosenberg, el caso Schrenap, el caso, como diciendo, usted fue demasiado bondadoso con los que no lo dejaron o le quisieron hacer un mal gobierno. ¿Es eso realmente es una crítica porque usted no fue suficientemente drástico en algunas cosas que debía haberlo sido? Yo siempre he creído que para el nivel de crisis que se tuvieron en esos 4 años, con un carácter no bondadoso, el país hubiera tronado. Truena en Rosenberg, truena en Schrenap, truena porque hubo realmente un enfrentamiento bajo de agua, pero veamos el financiamiento del Ejecutivo. Solo un año se aprobó el presupuesto. Si usted le tuviera que dar las 3 gotas de sabiduría que tiene de la presidencia a sus nietos, ¿qué sería? Sobre la presidencia. Sobre la presidencia, sobre el ser humano, o sea, ¿qué sería como lo que usted quisiera, lo que usted saca? Primero, que los cargos no te deben hacer salir las plumas de pavo real. Creo que uno debe tener un carácter de que como entró va a salir. Cosa que debe ser muy difícil si se es presidente de la República y se está rodeado de un staff, de un gabinete que todo el tiempo le está apoyando, sirviendo el agua, llevándole el iPad. Parte de que los amigos como ustedes van a juzgar de mí va a ser el día que yo salga. Yo sí creo que voy a salir igual que yo no he cambiado, ni mis rutinas, ni... ¿Y en patrimonio, presidente, va a salir igual que como entró? Me he ahorrado algo, porque se gana bien, no miento. Pero ¿Y no se gasta? Se gasta muy poco. Honestamente se gasta poco. No da tiempo de gastar. Yo quiero preguntarle respecto a su ex esposa. ¿Fue ella su cuadro más relevante en el gobierno? Y lo voy a plantear así, ¿fue el más eficaz? Sandra Torres fue el cuadro más eficaz de este gobierno. Es un excelente ejecutivo, excelente. Pero le estoy pidiendo que... Hasta el embajador americano lo dijo en los weekends. Pero yo le pido que califique en orden... La mejor. Sí, la mejor. ¿O hay alguien que le parezca a usted que pudo haber sido incluso mejor en su desempeño? Lo que tuvo Sandra es que tuvo una excelente... Logró armar un excelente equipo. Y que era un equipo muy eficiente. Pero hay ministros que han hecho un trabajo realmente muy bueno. Denis Alonso en educación, Ludwig Uruguay en salud pública. A pesar de las crisis de plata que no llega cuando tiene que llegar, después llega toda la plata y no se puede ejecutar. Realmente me parece una guerra fría esa cosa. Presidente, ¿a dónde se va a ir a vivir el 14 a las 14? Y creo que va a ser antes. ¿Antes? Sí. ¿Va a volver a Los Maderos? No. Ya no va a ser mi vecino. ¿Tú vives ahí? Vivo en la calle de la Paz. En Eucaliptos. Sí. ¿Quién vive ahí que tiene helicóptero? Yo a veces veo que baja un helicóptero por ahí. No sé, presidente. No es en la tuya. Pero, No es en la casa de Dina Fernández. En mi casa no. A mí me desharía en mi pedacito de jardín, así como vimos. Presidente, ¿a dónde va a ir a vivir antes de dejar la presidencia por lo que está diciendo? estamos estamos por decidir si un apartamento o una casa. Todo va a ser el análisis de seguridad que se tendrá que ir un buen equipo conmigo. ¿Y qué va a hacer? Muchos televidentes preguntan, por ejemplo, si se va a ir de Guatemala, si teme una persecución penal en su contra. No, y no me importaría. ¿Se va a quedar a vivir aquí? Mis planes son de quedarme aquí. Vamos a empezar preguntándote
¿cómo fue tu secuestro? ¿Podrías resumirlo y en qué consistió ese secuestro? Ok, yo era estudiante de medicina veterinaria en la Universidad de San Carlos. Me secuestraron una mañana, eso de las 9:30. No tenías seguridad, a pesar de que tu papá era ministro de Gobernación. Absolutamente ninguna. Yo me conducía solo en mi vehículo. Llegué a la universidad como todos los días lo hacía, en un receso entre clases, a eso de las 9:30 de la mañana. Un grupo de aproximadamente unas 25 personas participaron en mi secuestro. Directamente con mi persona tuvieron contacto 6 terroristas, que fueron quienes se encargaron de capturarme a mí y de esposarme atrás, las manos hacia atrás, subirme a un carro, y el resto de guerrilleros, el resto de terroristas, pues dieron seguridad al grupo que me secuestró a mí. ¿Pudiste reconocer a alguna persona, perdón? Por supuesto, sí, sí los vi claramente, así como te estoy viendo a ti ahora y como la estoy viendo a usted. ¿A dónde lo habrían llevado usted y cuánto tiempo estuvo secuestrado? Estuve secuestrado 50 días, estuve circulando alrededor de una hora, más o menos, 1:30 en 2 vehículos. Me cambiaron una vez de vehículo, no sé exactamente en dónde fue. Por el clima, creo yo que fue en algún lugar, pudo haber sido San Lucas o Chimaltenango tal vez, porque el clima era fresco, a pesar de que yo estuve metido en una habitación extremadamente reducida, de unos 2 metros por unos 3 metros, herméticamente sellada, sin aire que circulara y sin luz natural tampoco, encadenado a un catre sin poderme parar ni caminar, mucho menos. ¿Los 50 días acostado en ese catre? 49 días, me pude parar un día antes de mi liberación. ¿Por qué lo liberan? Esto es muy interesante. Estos terroristas le exigían a mi papá, comenzaron exigiéndole un comunicado de prensa, al cual mi señor padre accedió. Después de ese comunicado de prensa, supuestamente me iban a liberar, pero no me liberaron. Entonces le pidieron a mi padre otras exigencias, a las cuales él se negó rotundamente a acceder. Y dijo públicamente a la prensa, eso lo pueden encontrar ustedes en la hemeroteca y lo presenté yo como medio de prueba también a los tribunales, él dijo que si era necesario sacrificar mi vida, pues que se sacrificara, pero que él no podía anteponer los intereses personales de él a los intereses de la nación. Bueno, han pasado 29 años. ¿Por qué no fue al principio de esta administración o cuando recién nombraron a Claudia Paz y Paz? Ok, la respuesta es muy concreta. Esta es una reacción a una acción. Así de claro. ¿Y la acción es la captura de López Fuentes? La acción es la captura del general López Fuentes, del general Mejía Víctores y del general Rodríguez. Además de los juicios parciales que ha habido en contra de patrulleros, en contra de comisionados militares que han sido condenados a guardar prisión en forma absurda, por un tiempo absurdo. ¿Cómo se siente y cómo se evalúa al final de ese primer año? Buenas noches, Juan Luis. Justamente el viernes cumplí un año de haber sido nombrada y pues ha sido un año muy intenso, con muchos sentimientos, pero creo que el que más sobresale es satisfacción. ¿Y satisfacción por qué? Explique su satisfacción. Creo que logramos construir en este año de trabajo un equipo muy sólido, un equipo cercano al frente del Ministerio Público. También logramos un cambio importante de jefes de fiscalías de sección, fiscalías distritales, que permitió pues avanzar en los objetivos que teníamos trazados en el plan estratégico. ¿Y usted cree que, yo noto que usted tiene mucho apoyo político y mucho apoyo sobre todo en la cooperación internacional? Hay grandes manifestaciones de respaldo a su gestión y elogios por su gestión. Pero ¿usted cómo cree que le evalúa el ciudadano guatemalteco común? ¿Usted cree que él ha notado una mejoría en materia de avances en la justicia penal en el país? Yo creo que sí, yo creo que sí. Falta mucho por hacer. Hay que reconocerlo, este es apenas el primer año de 4, como decías, pero yo creo que dadas los actos en casos importantes,
que se han logrado capturas, que hemos logrado dar respuestas, por ejemplo, frente a la estructura de los Zetas, por ejemplo, en el caso Cabral. Eso da una sensación a la ciudadanía de que algo se está haciendo, quizá no suficiente, pero en algo hemos avanzado. Hemos detenido también importantes estructuras, por ejemplo, de secuestradores, que es un delito muy, muy complicado, y eso todos los días, no pasa un día que no veamos una captura o una sentencia o una apertura a juicio, y yo creo que es un Ministerio Público distinto en este 2011 de lo que fue, por ejemplo, en el 2010. Señora fiscal, cuando hablamos de delitos que afectan a la mayoría de personas en Guatemala como extorsiones o robo de celulares, ¿cómo evalúa usted el trabajo del Ministerio Público? Se ha trabajado muy intensamente frente a las extorsiones. Hay una unidad en la Fiscalía de la Vida de asesinatos de pilotos que yo diría que es la unidad que trabaja más exitosa, es la que ha logrado llevar, por ejemplo, a más de 30 personas por más de 20 hechos delictivos, y fue una sentencia muy sonada. Lo que ocurre es que no es suficiente, digamos, pero esta unidad de pilotos es una unidad, como te digo, muy exitosa y que es la que de las que más trabaja frente a estructuras y no con casos particulares. Y en extorsiones también estamos trabajando con apoyo de la CICIG para poder hacer un trabajo más proactivo, digamos, y que seamos nosotros los que dirijamos la investigación en el sentido de ir a la estructura completa, porque generalmente lo que ocurre es que sí hay muchas capturas, muchos debates, pero el cobrador, el señor que está llegando a cobrar, y hay que dar ahí ese salto hacia las estructuras. En el tema de robo de celulares también hay una fiscalía específica, se han hecho algunos operativos, pero falta mucho, como te digo, falta mucho por hacer. ¿Qué hace falta para poder avanzar en frenar los robos de celulares en el país? Hace falta una mejor coordinación, aunque tenemos una mesa de trabajo con la Superintendencia de Telecomunicaciones y con las propias compañías telefónicas. Hace falta afinar la comunicación entre estos tres entes para que las denuncias lleguen bien, para que las denuncias lleguen rápido. Hace falta más recursos, apenas cuenta esa fiscalía con 2 o 3 investigadores que llegan y no llegan, que es un trabajo que estamos coordinando con Gobernación. O sea, se está avanzando, pero en ese tema en particular se hicieron unos operativos la semana pasada y detuvimos a 13 personas, pero eso es insuficiente. Frente a la magnitud del problema aún es insuficiente. Señora fiscal, el principal punto de polémica que se ha dado a lo largo de este año de su llegada a la Fiscalía tiene que ver con el avance de casos que la Fiscalía de Delitos de Derechos Humanos ha llevado adelante en el país. Concretamente, las órdenes de captura logradas en contra de altos mandos militares de la época de la guerra. ¿Cómo explica usted el avance de esos casos una vez que usted ha llegado a la Fiscalía? ¿Ha sido una labor concreta suya? No, estos son procesos que vienen desde hace muchísimos años, son procesos que se han logrado sostener con el trabajo, con la constancia de las víctimas y de organizaciones de víctimas y derechos humanos que les acompañan. Son casos muy complejos que no se podrían construir de la noche a la mañana, y lo que ocurre ahora es que estamos cosechando frutos de semillas que se sembraron hace mucho tiempo. Han pasado muchas cosas que facilitan la prueba en estos casos. Por ejemplo, el hallazgo de los archivos de la Policía Nacional, son pruebas documentales que sustentan los casos. Varios de los casos, por ejemplo, Fernando García, es con prueba que viene exclusivamente del archivo. Han pasado otros sucesos importantes en el caso de las 2 R's. Una sentencia del sistema interamericano ordena que acá se remuevan todos los obstáculos que impedían que ese caso avanzara. Es un caso que estaba parado durante más de 10 años con órdenes de captura libradas, pues de repente podemos ir a juicio y es la sentencia que se obtiene. Entonces, no son procesos que se iniciaron, podría decirlo, pero no sería cierto, no sería honesto, que iniciaron el 10 de diciembre de 2010. Estos procesos llevan muchos años y ahora, pues, por ejemplo, con pruebas como el ADN, pues son más sólidos y están siendo judicializados. ¿Y usted cómo entiende el hecho de que grupos de militares y de familiares de militares
reaccionen de la forma en que lo han hecho frente a estas capturas, concretamente enderezando denuncias, planteando querellas en contra de antiguos integrantes de la guerrilla, pero sobre todo buscando a aquellos que están vinculados a usted por lazos familiares y en algunos casos incluso mencionando a familiares tan cercanos como su padre. Mi papá murió hace 1 año y medio, en julio del año 2010. La persecución penal se extingue cuando una persona fallece. Es imposible realizar ninguna investigación frente a una persona que ha fallecido. Hay otras personas que aparecen también en las demandas o otra prima suya que también está fallecida. Ahora, yo celebro que se presenten, si hay víctimas de cualquiera de los dos grupos que estuvieron en guerra, yo celebro que se presenten, es nuestra obligación investigar. Si hay hechos que son atribuidos a fuerzas no estatales, se llama la agencia que se creó, o son hechos que son atribuidos a la guerrilla, esas víctimas igual tienen derecho a la justicia. Claudia, pero usted no puede celebrar que buena parte de estas acciones enderezadas van dirigidas en contra suya, a disuadirla de que sigan adelante los casos contra los militares. Yo lo que celebro es que confíen en el sistema de justicia. Durante muchos años estas víctimas no se acercaron y ahora el escenario para dirimir esto es la justicia.